El objetivo es construir un laboratorio virtual de astropartículas en su ordenador, en su computadora. Bueno, antes de proseguir, déjenme, en primer lugar, detener el video simplemente para que la transmisión sea más fluida. Les recuerdo que me pueden interrumpir en cualquier momento. Como este es un taller, va a ser algo muy artesanal. Entonces, continuamente me voy a estar equivocando o voy a estar omitiendo información. Así que, por favor, interrúmpanme. No tengan miedo de activar su micrófono e interrumpirme en cualquier momento. Entonces, el objetivo del taller es construir un laboratorio virtual de astropartículas. En particular, vamos a hacer un ejemplo que es implementar un modelo de física de partículas. De hecho, el modelo más simple. Para describir desde una perspectiva de física de partículas, materia oscura. Que voy a abreviar como Dark Matter, DM. Este modelo simple es lo que se conoce como un WIMP escalar. Real. Es decir, WIMP significa Weakly Interacting Massive Particle, partícula masiva débilmente interactuante, que es básicamente una partícula de carga neutra, masiva, estable, que puede reproducir potencialmente a las observaciones que hemos hecho sobre materia oscura. Y eso lo vamos a implementar usando este código que se llama micromigas, como lo gusten pronunciar. Creo que el título original es de una novela francesa, entonces pronúncienlo como se les antoje. Y entonces, la primera tarea que tienen consiste en, perdón, aquí me voy a estar moviendo un montón, espero no marearlos mucho. Es localizar esta página, búsquenla en Google, es sumamente simple. Simplemente pongan micromigas Dark Matter y van a llegar directamente ahí. Entonces, la próxima sesión, de hecho, les voy a pasar les voy a poner una carpeta compartida con los archivos necesarios para instalarla, por si tienen algún problema. Aquí voy a trabajar directamente en mi sistema operativo, donde es muy simple instalar este paquete. En cualquier sistema basado en Unix basta con descomprimir el archivo de instalación, es un archivo comprimido, y compilar con un compilador van a necesitar un compilador de C en particular, y otros requisitos los pueden encontrar en la documentación, en el manual. Entonces, la próxima sesión les voy a pasar un archivo compartido por Google Drive, probablemente, con los archivos de instalación y el manual, para empezar. Pero ustedes lo pueden hacer de una vez. Pueden bajarlo, instalarlo. El objetivo del curso no es que me vayan siguiendo en tiempo real. Por supuesto, mucho de lo que les voy a hablar hoy, lo que les voy a mostrar, bueno, probablemente no hoy, sino en las próximas sesiones, viene de
mucho tiempo frustrante intentando descifrar el programa e intentando implementar un modelo nuevo en ese programa. Entonces, si se atoran en algún punto, pues simplemente tómense un respiro, intenten resolver dudas, estamos aquí para lo que necesiten. Entonces, y bueno, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es descargarse el archivo comprimido y vamos a echarle un vistazo. Aquí ya lo tengo descargado. Déjenme mostrar dónde lo puse. Lo puse en una carpeta. Pueden ponerlo en la carpeta que gusten. Lo puse yo directamente sobre el escritorio. Y es este archivo comprimido. Simplemente se expande. Y aquí voy a entrar usando la terminal. Entonces lo tengo en el escritorio, en una carpeta que llamé opt. Y aquí aparece ya la carpeta donde está el programa. Entonces vamos a entrar en esa carpeta y compilar. Para compilar simplemente se invoca make o gmake, depende de su instalación. Y ahí está generando todos los archivos ejecutables que necesita este programa. Este programa está escrito en C y su objetivo es calcular propiedades de modelos de dark matter, incluyendo estas que son las cosas más importantes para nosotros como físicos de partículas: la densidad reliquia, que es un observable medido, detección directa, que son cotas también experimentales de la sección transversal de dispersión entre cualquier candidato de materia oscura y protones y neutrones, básicamente, y cotas también indirectas. Y esto se puede implementar en cualquier modelo de física de partículas para materia oscura. Ahorita vamos a ver cómo lo hace este programa. Ok, ya terminó de compilar todo, entonces vamos a echarle un vistazo al contenido de esta carpeta. Este es el programa que acabamos de descargar. Y noten que tenemos varios modelos que ya están implementados directamente aquí. Tenemos el modelo supersimétrico mínimo, la extensión mínima del modelo estándar supersimétrica, una extensión no tan mínima, este es contiene un escalar, un escalar adicional básicamente, y sus supercompañeros, por supuesto. Tenemos este modelo que es el que queremos implementar. Es el modelo estándar con un escalar real extra. Entonces, lo que queremos hacer ya está aquí implementado, pero me gustaría mostrarles cómo se puede implementar un modelo desde primeros principios, la enchilada completa. Otro par de modelos basados en simetrías discretas, un Z3, un Z4, un Z5 y un modelo con portal de dark matter a un Z', si no me equivoco. Entonces son un abanico de modelos muy populares en física de partículas para implementar o intentar describir a la materia oscura. Aquí estoy asumiendo que todos ustedes están convencidos de que existe la materia oscura y de que la física de partículas es una buena opción para describir candidatos a materia oscura. ¿Por qué? Porque esas características que les mencionaba antes, partículas neutras, partículas masivas y estables, aparecen en todos lados en física de partículas, en particular en supersimetría. La partícula
compañera supersimétrica más ligera tiene que ser estable. Bueno, en la mayoría de los modelos es automáticamente estable, de hecho. Y si es neutra, entonces es un buen candidato a materia oscura. Cualquier simetría discreta que podamos implementar para estabilizar a una partícula neutra nos describe automáticamente un candidato a materia oscura. Entonces tenemos un montón de candidatos en extensiones del modelo estándar y nos gustaría saber cuáles son las propiedades que cada uno de estos modelos predice. Ese es el rol que juegan micromegas, facilitar el cálculo de esas propiedades en extensiones del modelo estándar. Vamos a echarle un vistazo al contenido de este, que es el modelo que queremos implementar. Aquí viene la información relevante del modelo. Déjenme irme un poquito atrás porque me vino muy rápido. Entonces, en la carpeta principal de Micromegas van a encontrar estos folders que contienen a diferentes modelos. Entonces vamos a echarle un vistazo a uno, ese que se llama Singlet Dark Matter, y dentro encontramos un programa en C que contiene todas las instrucciones de las propiedades que queremos calcular. Entonces, aquí vienen, por ejemplo, las rutinas necesarias para calcular la densidad reliquia, por ejemplo, que es esto. Las cotas de detección indirecta, las cotas de detección directa. Aquí está. Etcétera. Eso lo vamos a disectar al final del taller. Al final lo vamos a echar mano de todo esto. Entonces ya viene todo empaquetado para empezar a calcular. Pero vamos a echarle un vistazo al modelo en sí, que es lo que queremos implementar. Entonces, el modelo se implementa a partir de estos 4 archivos. Son 4 archivos de texto, básicamente, que contienen las partículas que definen al modelo, el lagrangiano que involucra esas partículas, algunas funciones auxiliares y algunas variables que es necesario implementar. Piensen en los parámetros libres que tiene el modelo estándar. Entonces, vamos a echarle un vistazo primero a los parámetros libres, que hay que fijar de antemano antes de hacer cualquier cálculo. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, a la carga fundamental, la magnitud de la carga del electrón. Esta es la constante de acoplamiento de las interacciones fuertes y el ángulo de Weinberg, que nos permite definir las constantes de interacción del isospin débil y de hipercarga a partir de la carga eléctrica. Eso lo vamos a ver en detalle. La masa del Z, bueno, masas de diferentes partículas. Aquí tenemos al Z, al top, al bottom, al charm, la anchura del Z, la anchura del bosón W, la masa del muón, la masa del tau, la masa de los quarks up-down strange, la anchura del top, la masa del Higgs, y estos que son los parámetros relevantes para este modelo en particular, que son 2 acoplamientos cuárticos para el escalar adicional y una masa. ¿Okay? Entonces, estos son justamente los parámetros con los que podemos jugar. Lo que no ha sido medido de todos estos, para poder obtener una predicción a la densidad reliquia o a las cotas de detección directa o indirecta en este modelo en particular. Vamos a disectar este modelo, por supuesto.
Aquí solo le estoy echando un vistazo a los ingredientes de este paquete. Entonces, esos son los parámetros con los que podemos jugar. Aquí está el lagrangiano. No, primero, los ingredientes. Aquí está la lista de las partículas que contiene el modelo. Contiene básicamente al modelo estándar, que es toda esta parte, y un escalar real, que es singlete ante las simetrías del modelo estándar. No tiene números cuánticos del modelo estándar, y es estable gracias a una simetría discreta Z2. Ok. Entonces es un modelo muy simple, la extensión más simple del modelo estándar para intentar describir dark matter. Aquí hay algunas funciones relevantes que simplemente nos permiten simplificar el lagrangiano. Combinaciones, a ver, déjenme buscar alguna familiar. Miren, por ejemplo, este es el acoplamiento cuadrático del Higgs en el lagrangiano del modelo estándar, escrito en términos de la masa y el VEV. ¿Qué otra cosa es familiar? La masa del W, por ejemplo, escrita en términos de la masa del Z y el ángulo de Weinberg, etcétera. Son simplemente funciones que simplifican el lagrangiano. Y ahora sí lo vamos a echar un vistazo al lagrangiano. Este archivo contiene simplemente las reglas de Feynman de los diferentes vértices del modelo estándar, o de esta extensión del modelo estándar, mejor dicho, en un formato legible para micromegas. Entonces lo que vamos a hacer es construir de primeros principios estos 4 archivos. Por supuesto, esta versión no es muy amigable al usuario, es amigable a la máquina. Entonces, si queremos implementar archivos de este tipo, hay que hacerlo también usando herramientas computacionales. De hecho, estos archivos corresponden a otro programa que también les quiero mostrar, que es CalcHep. Déjenme abrirlo por aquí. Que es básicamente una calculadora del modelo estándar. También su instalación es muy simple. Hay que bajar un archivo comprimido, descomprimirlo y compilarlo. Aquí ya lo tengo descargado, entonces déjenme descomprimirlo en primer lugar. Vamos a compilar. Y ahí estoy ya compilando. Todo esto que estoy haciendo lo pueden encontrar con mucho detalle en la página y en la página del programa y en el manual que viene incluido en la instalación. Ok, ya terminó. Y aquí les dice justamente cuál es el siguiente paso. Hay que generar un directorio de trabajo. Vamos a hacer justamente eso. Vamos a construir un directorio. Y le voy a poner maps. Vamos a ver los contenidos de ese directorio. Aquí se ven mejor. Entonces, esta es la instalación de este nuevo programa que se llama CalcHep y que, como les digo, es una calculadora de modelo estándar. Esto simplemente contiene el modelo estándar en un formato, en exactamente el mismo formato que
les mostré antes para Micromega, son los mismos archivos. Miren, aquí está el modelo estándar, solo para el modelo estándar, no para extensiones del modelo estándar como Micromegas. Pero es justamente el formato propietario de este programa, el que corresponde a los archivos del modelo. Entonces, cree esta carpeta de trabajo que contiene justamente estos archivos y déjenme ejecutarlo para que vean las cosas que puede hacer CalcHep. Ok, entonces, ¿qué contiene CalcHep? Contiene al modelo estándar, está completamente implementado, algún par de variedades que son útiles para describir producción de Higgs por gluones, por ejemplo, de manera efectiva, pero básicamente es modelo estándar, no hay mucho más, pero tiene esta posibilidad de importar nuevos modelos. Pueden implementar aquí modelos más simples que el modelo estándar, como QED, o cosas más sofisticadas como justamente lo que vamos a hacer en Micromegas. Pero déjenme ilustrar simplemente qué es lo que puede hacer CalcHep. Entonces vamos a cargar el modelo estándar y le vamos a pedir que calcule cualquier proceso. Por ejemplo, aquí sugiere que calculemos aniquilación electrón-positrón yendo a muón-antimuón, que es uno de los procesos más simples para calcular en teoría cuántica de campos. En QED, por ejemplo, bueno, aquí lo va a calcular en modelo estándar. Otra cosa es, no voy a estar normalmente fijándome en el chat, así que si tienen preguntas o comentarios directamente, activen su micrófono y adelante. Ok, entonces vamos a calcular este Carlos, proceso. Karen Sí. pregunta si puedes, con CalcHep puedes hacer cálculos con loops. No, esto viene implementado solo a nivel árbol. CalcHep tiene esa limitación. Pero hay otras herramientas computacionales que sí te permiten hacer cálculos a un lazo. En particular, yo he hecho cálculos a un lazo en paquetes de matemática. El más popular es CompHep. Al rato les pongo, déjenme de una vez. No, ¿cómo se llama? FineCalc. Pero este es un poco más artesanal. Este no tiene implementado el modelo estándar de entrada. Hay otras cosas que no son extensiones de matemática que sí sirven para hacer cálculos a un lazo. Pero ahora mismo no recuerdo cuál. Con todo gusto, en la próxima sesión te investigo. Ok. Esa es otra cosa. Bueno, hay un montón de paquetes que son extensiones de matemática. En este taller me voy a basar en puro software libre. Simplemente porque aquí en Latinoamérica no abundan las licencias de matemática. Entonces, quiero mostrarles que también hay alternativas. Ok. Y también hay alternativas baratas para adquirir matemática. La más sencilla es ser estudiante y la segunda más sencilla es comprarse un Raspberry Pi. Pero bueno, vamos a seguir con estas herramientas que son mejores porque son libres. Ok, entonces, sí, efectivamente, CalcHep solo calcula a nivel árbol. Déjenme mostrarles explícitamente cómo. Aquí pueden excluir diagramas. Por ejemplo, este diagrama es mediado por el intercambio de un fotón y el intercambio de un bosón Z.
Entonces, si quieren calcular directamente en QED, aquí pueden excluir los diagramas que involucran el bosón Z. No voy a excluir yo nada. Aquí están los diagramas, los genera automáticamente, porque ya tiene la lista de los vértices y simplemente puede hacer todas las permutaciones necesarias de esos vértices para obtener el estado final a partir del estado inicial. Además, hace cosas analíticas. Calcula la amplitud y calcula el módulo cuadrado de la amplitud promediado en spin usando el truco de Casimir. Acá están las amplitudes al cuadrado de manera simbólica. Y puede hacer cálculos simbólicos en cualquiera de estos formatos. En C, en Reduce, en Matemática, en Form. Yo lo voy a hacer en Matemática, simplemente para ilustrar. Esto va a generar un archivo .m que pueden visualizar en Matemática o en cualquier otro lado, como archivo de texto, por ejemplo, y es muy fácil de leer. Y todo esto se guarda aquí en resultados. Aquí está el archivo simbólico que generó. Y simplemente hay que hacer un programita, creo que viene implementado aquí mismo, para poner esto en un formato más amigable para el usuario humano. Pero lo pueden leer directamente. Entonces, la subamplitud del diagrama 1, que es la amplitud fotón, por así llamarla, simplemente es este prefactor por este factor cinemático, donde SC es el producto punto entre estos dos momentos. Entonces, es bastante legible. Y el denominador es simplemente menos P1, P2 al cuadrado. O sea, P1 más P2 al cuadrado. Bellísimo. Esto sería el resultado de QED, y estos resultados involucran al Z y la amplitud cruzada Z fotón. Obviamente se le puede sacar mucho más provecho que lo que estoy mostrando aquí. También, además de cálculos simbólicos, puede hacer pequeñas simulaciones. Un pequeño Monte Carlo, por ejemplo. Déjeme ver si los parámetros por default nos dan algo. Ahí está. Algo útil. Sí, entonces simplemente aquí nos muestra nos calcula la sección transversal directamente usando algún rango de energía. Déjenme buscar dónde está. Esto supongo que es en el centro de masa, y lo que varía es la energía de centro de masa. ¿Dónde está acá están los parámetros del modelo? Esto es lo que está fijo. La carga, la unidad de carga eléctrica, el ángulo de Weinberg, la masa del W, etcétera. Aquí está la energía de las partículas incidentes. Otras restricciones importantes. Y bueno, aquí pueden ustedes jugar con un montón de cosas. Este, por ejemplo, es un gráfico de sección transversal por velocidad relativa. Muy útil justamente para calcular la densidad reliquia en micromegas. Esto supongo que es la energía en el centro de masa, etcétera, y todo eso lo pueden ustedes editar a su gusto. Vamos a ver.
y voy a graficar desde aquí hasta acá. Ahí está. Entonces, es una calculadora de modelo estándar y pueden implementar a nivel árbol para cualquier proceso que se les ocurra dentro del modelo estándar. Y además pueden ustedes implementar extensiones del modelo estándar. Eso es lo que queremos hacer. En este taller no voy a usar mucho esta herramienta, simplemente les quería mostrar que ya viene implementada en Micromegas. Entonces, lo que queremos hacer es producir archivos de modelo para una extensión del modelo estándar para CalcGEP, que son los archivos que lee directamente Micromegas para calcular las propiedades de la materia oscura. ¿Y cómo vamos a implementar ese modelo? Con este tercer programa, que también viene en la lista de información importante en Micromegas, que es LANHEP, que es el más simple de estos tres programas. Es un programa que nos permite escribir el lagrangiano de nuestro modelo en un formato que puede leer Micromegas. Entonces, lo que nosotros vamos a meter es un formato amigable con el usuario y vamos a obtener un formato amigable con la computadora. Entonces, déjenme apuntar esto. Acá en las notas. Entonces, el objetivo es implementar un modelo simple de astropartículas y lo vamos a hacer en esta secuencia. Vamos a tomar el lagrangiano de nuestra extensión, la vamos a meter a LANHEP. Déjenme hacerlo un poquito más grande, perdón. Esto nos va a generar estos archivos. Déjenme, los caracterizo con alguna extensión. Estos archivos que necesitamos. .mdl. Que sirven para dos cosas. O bien los podemos implementar para hacer cálculos explícitos de secciones transversales en amplitudes y secciones transversales en CalcGEP, o los podemos implementar, como vamos a hacer en este taller, en Micromegas. Esto es en particular relevante para Dark Matter y esto es en particular relevante para cualquier otra extensión del modelo estándar. Ok, entonces, ¿cuál es el primer paso que deberíamos seguir para... Déjenme nada más cerrar esta sesión. Para no tener tantas cosas en el escritorio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a implementar extensiones del modelo estándar en este programa que se llama LANHEP. Déjenme les muestro qué es lo que hace LANHEP. Entonces, vamos a descomprimir. Este es el archivo comprimido, es la misma historia. Se descomprime. Se compila. Con make.
Ahí está, ya terminó. Y vamos ahora a explorar el contenido. Esto mejor acá en el navegador. Entonces, por ejemplo, este contiene un montón de archivos acá fuera de carpeta. Aquí viene un archivo, una carpeta de prueba para verificar si corre adecuadamente. Vamos a hacer esa prueba. Entonces, aquí vamos a generar a partir de un archivo amigable al usuario, los archivos amigables a CalcHep y a Micromegas. Entonces, déjenme meterme a esta carpeta y seguir las instrucciones. Perdón, perdí aquí. Ahí está. Entonces, vamos a ver qué dice el archivo. Simplemente hay que hacer una corrida de prueba. Hay que invocar el ejecutable y pedirle que me arroje con el formato que yo quiera. Lo que salga de el archivo principal. Aquí hay que hacer notar que el ANHEP puede generar diferentes tipos de archivos. Por ejemplo, de un programa parecido a CalcHep, que es una divergencia del mismo, que se llama CompHep. Entonces simplemente voy a modificar este formato y lo voy a cambiar por el de CalcHep, que es simplemente -CA. Todo esto viene en el manual. Me dio algunas advertencias, pero al parecer todo salió bien. Esas advertencias las vamos a corregir en el programa que hagamos nosotros. Y ya generó los archivos necesarios. En este caso, para el modelo estándar. Las funciones auxiliares, los vértices, las reglas de Feynman de los vértices, el contenido de campos del modelo estándar y los parámetros del modelo estándar. Parámetros medidos en el modelo estándar. Ok. Y ahora sí, déjenme mostrarles el archivo con el que vamos a trabajar directamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una extensión del modelo estándar y siempre que hagamos una extensión del modelo estándar, la mejor idea es usar el archivo base del modelo estándar que viene implementado en el programa y hacerle el mínimo de modificaciones necesarias para implementar nuestro modelo nuevo. Entonces, simplemente para nuestro modelo, déjenme especificar un poquito cuál es el modelo. Es el modelo estándar más una escala real que sea estable. Eso la estabilidad la vamos a implementar a mano, imponiendo una simetría discreta. Entonces, va a estar basado en la simetría del modelo estándar, SU3 de color por SU2 débil por 1 de hipercarga por una simetría discreta Z2. Esta va a ser global. Ahí está. Ese va a ser nuestro modelo. Entonces, ya tenemos un archivo base para el modelo estándar. Simplemente le vamos a pegar un ingrediente más, un par de, no, de hecho, 3 parámetros más
y una simetría adicional que estabilice la materia oscura, que permite que la materia oscura sea estable y no esté decayendo continuamente en campos del modelo estándar, que es algo que no observamos. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es una revisión del modelo estándar para entender todos los ingredientes de este archivo. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Entonces, el primer paso va a ser revisar la parte relevante del modelo estándar que nos permita entender este archivo. Entonces, aquí ya podemos encontrar muchas palabras que van a ser importantes. Empezamos con, esta es una descripción del modelo estándar en dos elecciones diferentes de lo que se conoce como gauge fixing. Cómo fijar la simetría de gauge para empezar a hacer cálculos. Uno siempre tiene que fijar la simetría de gauge antes de empezar a calcular cosas. Y aquí este programa está implementado en dos versiones de gauge fixing. La versión unitaria, que es un poco peligrosa. Esta opción es útil básicamente solo para identificar el espectro de partículas de un modelo. Para cualquier cálculo serio es mucho mejor usar una elección que sea renormalizable, y una clase de estas opciones son las que se conocen como las gauge de Feynman-Hoft. Vamos a revisar entonces en qué consisten estas dos elecciones de gauge fixing. Otra cosa que encontramos de inmediato en este modelo, en este archivo, son los parámetros que vamos a usar, parámetros que están medidos y que vamos a usar como entradas. Vamos a hacer un conteo de los parámetros del modelo estándar, pero pueden ustedes anticipar que son las masas de los 6 quarks, las masas de los 3 leptones cargados, 3 ángulos de mezcla del sector de quarks y una fase de violación de CP en el mismo sector. La masa del Higgs y su valor de expectación en el vacío, o equivalentemente el acoplamiento cuártico. Ahí hay dos. Pueden escoger cualquiera de esas combinaciones. El ángulo, el parámetro θCp, que podría violar CP en el sector de quarks. Y probablemente se me escape algún otro, pero esos son los básicos, ¿ok? Las constantes de acoplamiento, las 3 constantes de acoplamiento. Entonces, en este caso particular, en lugar de las 3 constantes de acoplamiento, usan estos 3 parámetros, que son la carga fundamental del electrón, la constante de acoplamiento de las interacciones fuertes y el ángulo de Weinberg. Tenemos también los 3 ángulos que caracterizan la mezcla en el sector de quarks. Vamos a revisar en qué consiste esa mezcla también. Vamos a revisar también en qué consiste el ángulo de Weinberg. Entonces vamos a hacer una revisión de los ingredientes y el lagrangiano del modelo estándar. Para empezar, todo esto tiene que ver con mezcla de quarks en diferentes aproximaciones. Por ejemplo, aquí se puede implementar la mezcla de 3 generaciones, o la mezcla de 2, o la mezcla de una sola. Que nos sirven para diferentes aproximaciones. Esta matriz de CKM, esta matriz de mezcla, es casi diagonal. Entonces, para muchos problemas es simplemente un despropósito usar toda la información disponible si queremos hacer cálculos rápidos.
Si sabemos que esta información de mezcla no es relevante para nuestro problema, podemos simplemente aproximar esta matriz de mezcla por la unidad. Lo vamos a ver también en detalle. Aquí de entrada asume que no hay violación de CP. Aquí ni siquiera introduce la fase de violación de CP en el sector de quarks. ¿Por qué? Porque la violación de CP es tan sutil en el modelo estándar que solo la hemos podido medir en 3 sistemas. En sistemas de kaones, en mesones B y apenas recientemente, hace un par de años, en mesones D, en el CHARM. Para el resto de los problemas es básicamente irrelevante. Para lo que hagamos nosotros en particular, no va a ser nada importante. Por eso este archivo ni siquiera lo implementa. Pero podrían ustedes mejorar este archivo y ponerle aquí la fase correspondiente. Bueno, aquí están los ingredientes del modelo estándar, los bosones de Gauge, los fermiones, el escalar de Higgs, las diferentes bases en las que viven estos campos de materia, que son la base de interacción y la base de masa. Y bueno, estos detalles son importantes para el gauge fixing. Estos son los campos que llamamos fantasmas, que remueven grados de libertad espurios que se introducen en el gauge fixing. También lo vamos a revisar en detalle. Los términos cinéticos de los bosones de Gauge. Aquí es donde uno define la simetría del modelo. Entonces aquí tenemos una simetría SU2, una SU3 y una U1. Interacciones de fermiones con gauge fields. Electrodébiles y gluones. Ok, eso es básicamente la derivada covariante, así le decimos. Cómo se implementa la derivada covariante. Y interacciones, ok, relevantes para la gauge de Feynman, que son cómo los bosones de Goldstone son absorbidos por los bosones de Gauge para generar un grado de libertad longitudinal. Y estos son, déjenme ver qué significa esto. Esto es si no me equivoco, creo que son las corrientes. No, pero esto lo voy a echar un vistazo más detallado. No lo reconozco a primera vista. A ver, este es el... Ah, claro. Son interacciones con el Higgs. Este PP es el campo de Higgs. Ok, ya. Entonces, estos son Yukawas. Ok. Yukawas para las partes izquierdas y derechas. Este es el potencial de Higgs, básicamente. El término cinético para el Higgs. Y ya por último, la parte de lagrangiano para los fantasmas. ¿Y qué es esta cosa? Sí, también fantasmas. Ok. Entonces, esto me da una perspectiva más o menos completa de todo lo que tenemos que revisar. Lo primero que vamos a revisar es cuáles son los ingredientes del modelo estándar y vamos a armar el lagrangiano del modelo estándar. Lo vamos a traducir en este lenguaje. Pero noten que es bastante legible,
Por ejemplo, este es el F-mu-nu por menos un cuarto, el término cinético de los bosones de Gauge, las derivadas covariantes. Entonces vamos a revisar todo eso. Y lo vamos a hacer en las dos Gauge, las dos selecciones de Gauge fija que usa este programa, que son la Gauge unitaria y la Gauge renormalizable de Hopf-Feynman. Muy bien. Entonces voy a dejar esto abierto y vamos a empezar a revisar los ingredientes y el lagrangiano del modelo estándar. Hoy vamos a trabajar sobre todo a mano y las próximas sesiones vamos a ir migrando más a estos programas. Entonces lo primero que vamos a hacer es modificar este programa para que incluya un escalar extra y una simetría que lo estabilice. Luego vamos a meter esos archivos a micromegas y vamos a calcular la densidad reliquia y las cotas de detección directa para contrastarlas con los datos experimentales. Y como vamos a ver al final del curso, queda muy poquito espacio para esta clase de modelos. Ustedes los van a ver descartados en un periodo muy corto de tiempo, muy probablemente. Lo cual es bastante emocionante porque este es el momento óptimo para presentar modelos de dark matter de este tipo. En 10 años ya no va a ser posible, simplemente. Todos esos modelos van a ser descartados. Probablemente, o descubiertos. Muy bien, pues vamos a revisar el modelo estándar. Entonces, el modelo estándar que voy a abreviar como SM. Lo primero que vamos a hacer es enumerar sus ingredientes. Bueno, primero, ¿qué es el modelo estándar? Pues es la mejor teoría que hemos desarrollado en la historia de la humanidad. Simplemente no hay ninguna predicción del modelo estándar que tenga problemas en el sentido experimental, que no haya sido observada experimentalmente o que tenga discrepancias experimentales. La peor predicción del modelo estándar es el factor giromagnético del muón, que recientemente, en este año, se determinó que hay una discrepancia con respecto a los datos experimentales de más o menos 4 sigmas, pero todavía no son 5, todavía no es significativo como para señalar que el modelo estándar tenga algún problema de construcción. El modelo estándar es una teoría cuántica de campos basada en varios principios que son el principio de correspondencia. El modelo estándar simplemente tiene que tener un límite claro de correspondencia con otras teorías que funcionan bien en su rango de aplicabilidad. Entonces, por ejemplo, el modelo estándar contiene electrodinámica cuántica. Esa electrodinámica cuántica en el límite de acciones grandes, pues tiene que reproducir electrodinámica clásica. Es una teoría relativista, entonces también tiene un límite no relativista que tiene que corresponder con mecánica cuántica. Contiene un montón de teorías que funcionan bien en sus rangos de aplicabilidad. Contiene el modelo de Fermi para las interacciones débiles, contiene QCD, contiene QED, contiene mecánica cuántica, relatividad especial, etcétera. Podemos ir hasta las mismísimas leyes de Newton, siguiendo esta escalera de correspondencia. Entonces, es un edificio que hemos ido construyendo con todas las buenas teorías que conocemos. Eso hace que sea un poco un Frankenstein. Tiene muchos ingredientes raros. No raros, ¿cómo decirlo?
que no está claro por qué están presentes. Podemos empezar con la simetría. La simetría, como vamos a ver a continuación, parece muy arbitraria. Es el producto directo de 3 simetrías diferentes. 2 de ellas no tienen nada que ver bueno, una de ellas habla por sí sola, que es el color, SU3 de color. Las otras 2 sufren un rompimiento espontáneo de simetría que nos dan a bajas energías la descripción del electromagnetismo. Entonces, tiene características peculiares. ¿Por qué? Porque ha sido construido en diferentes límites de correspondencia. Entonces, esos aspectos que son poco estéticos del modelo estándar suelen ser motivación para ir más allá del modelo estándar. Existen un montón de teorías que intentan resolver problemas estéticos del modelo estándar. ¿Qué otra cosa usamos para construir el modelo estándar? Pues usamos un principio minimalista. Como el modelo estándar ya es un poco un Frankenstein, pues no nos gusta complicarlo mucho más. Y en todas las extensiones, en el mismo modelo estándar, intentamos poner solo los ingredientes que tienen, que son requeridos. Esa es la razón por la cual el modelo estándar no contiene una descripción natural de la materia oscura o de las masas de neutrinos, que son los 2 problemas que sabemos sabemos de entrada que el modelo estándar no responde. Necesitamos extender al modelo estándar para responder la naturaleza de las masas de neutrinos y la naturaleza del dark matter. ¿Por qué? Porque como los neutrinos derechos que le darían naturalmente masa a los neutrinos que observamos no tienen cargas del modelo estándar, y lo mismo la materia oscura, pues simplemente no tiene sentido incluirlos en una primera descripción. A eso me refiero con minimalismo. Además, el modelo estándar es construido a partir de otros principios, como el principio de Gauge. Todas las interacciones son mediadas por un bosón de Gauge, que es la conexión desde el punto de vista geométrico a una simetría local. Entonces, introducimos las interacciones a través de simetrías locales, que es lo que llamamos simetrías de Gauge. Otro principio que usamos es la normalizabilidad, que nos permite tener una teoría predictiva que nos limita muchísimo el número de parámetros con los que describimos al modelo. Renormalizabilidad significa que le exigimos al modelo estándar que haga predicciones a todas las escalas de energía, que extrapolando las predicciones del modelo estándar a escalas que son todavía inaccesibles para nosotros desde el punto de vista experimental. Eso hace que el modelo estándar sea súper predictivo. ¿Por qué? Porque mantiene a raya el número de parámetros libres, estos que les mencionaba antes, que son del orden de 18, si no me equivoco. Y con esos parámetros libres, una vez que los fijamos, podemos hacer predicciones de un montón de experimentos. Si no implementáramos renormalizabilidad, tendríamos muchas más constantes que podríamos ajustar para reproducir experimentos. Entonces, en ese caso tendríamos reproducibilidad, pero no predictibilidad. Esa es una de las características del modelo estándar, es súper predictivo. Piensen en QED. QED nada más necesita la masa del electrón, QED con un electrón, por supuesto, la masa del electrón y el acoplamiento con el campo de Gauge, que es la carga. Una vez que fijamos eso, tenemos predicciones para todos los experimentos de electromagnetismo que se les ocurran implementar. A eso me refiero con predictividad. Y por último, me gustaría mencionar el principio de unitariedad. Como es una teoría inherentemente probabilística, al estar basada en la mecánica cuántica, unitariedad en este sentido significa simplemente que las probabilidades
son definidas positivas y están acotadas por la unidad. Ok, entonces esas son algunas de las características del modelo estándar y lo que define al modelo estándar son dos cosas. La simetría de gauge en este caso es el producto directo de tres simetrías. Una simetría de color, una simetría que llamamos isospin débil y una simetría abeliana que llamamos hipercarga, que voy a denotar el color con la letra C, isospin débil con W, también la pueden encontrar como L porque solo los campos izquierdos están cargados ante esta simetría, e hipercarga. Entonces, además de estos ingredientes, además de la simetría de gauge, el modelo estándar está definido por los campos que contiene, que podemos clasificar en tres tipos, de acuerdo a sus transformaciones con respecto a la simetría de Lorentz. Tenemos campos vectoriales, que viven en la representación adjunta de cada uno de estos grupos. Entonces, para el SU3, la representación adjunta tiene 8 componentes. Entonces, tenemos 8 bosones de gauge no abelianos que corresponden a SU3. Y que llamamos gluones. Y que vamos a denotar como Gmu A, con A corriendo desde 1 hasta 8. Luego, para SU2 tenemos 3 bosones, que es la dimensionalidad de la representación adjunta. A estos no les voy a poner nombre propio, simplemente los voy a denotar como W, Mu, I, con I corriendo desde 1 hasta 3. Y por supuesto este índice Mu es de Lorentz. Y terminamos con un bosón de gauge asociado a la simetría abeliana. Y a este bosón lo voy a llamar B, Bmu. Estos van a ser los mediadores de estas tres interacciones. Luego, los campos de materia. Que son campos de spin un medio. Y campos de spin un medio, con respecto a sus transformaciones de Lorentz, hay de dos tipos. Los que llamamos espinores izquierdos, de 2 componentes, y espinores derechos de 2 componentes. Ok. Los campos izquierdos se transforman en la representación fundamental de SU2. La representación fundamental es el doblete, lo voy a llamar isodoblete para referirme a que corresponde a la simetría que estoy llamando isospin débil. Déjenme ponerle nombres mejor.
Entonces, siempre que me refiera a algo con el pronombre iso, se refiere a esta simetría SU2. Y tenemos dos tipos de campos de spin medio. A unos los voy a llamar leptones. Voy a tener 3 de ellos, que son el doblete neutrino de electrón, el doblete neutrino de muón y el doblete neutrino de tau. Pero solo las partes izquierdas. Los campos de fermiónicos los voy a escribir en términos de fermiones, de espinores de Dirac, y voy a construir en un momento proyectores para seleccionar solo las componentes izquierdas que conforman un espinor de Weyl de 2 componentes. Y el otro tipo de fermiones que tenemos los voy a llamar quarks, y tenemos 6 sabores agrupados en 3 dobletes: el up y el down por un lado, el charm y el strange, y el top y el bottom. Entonces, las partes izquierdas de todos estos campos se transforman en dobletes. Por supuesto, aquí I corre desde 1 hasta 3 de nuevo. Sí, ya me queda la misma notación que usé antes. Y cuando me refiero a L1, me refiero a este doblete, L2 a este, L3 a este, etc. ¿Cuál es la diferencia entre quarks y leptones? Que los quarks además se transforman como tripletes de color, transforman en la representación fundamental, ¿cómo lo denoto? Así. De esta otra simetría. Mientras que los leptones se transforman como singletes de esta otra simetría. Eso es lo que distingue a los quarks de los leptones. Entonces, estos quarks tienen además un índice extra que voy a omitir en esta primera descripción, de color, que corre de 1 a 3 también. Y bueno, me faltan los campos, los espinores derechos. Y en el caso de los espinores derechos, todos se transforman como singletes de SU2. Entonces vamos a tener 3 espinores derechos que describen a leptones cargados, que en componentes voy a llamar electrón, muón y tau, todos derechos. Y quarks voy a tener 2 tipos, los tipo up, son U, C y T, las componentes derechas asociadas a todos los que aparecen en primera posición en el doblete, y D, 3 tipos de down type quarks, que son el down, el strange y el bottom. Las partes izquierdas, todas estas se transforman como isosingletes, es decir, solo tienen una componente. Uno podría implementar también neutrinos derechos, pero por el principio de minimalismo no lo hacemos porque nunca hemos observado un neutrino derecho en la historia de la humanidad. Y no lo hemos observado porque ese neutrino derecho no tiene números cuánticos del modelo estándar, como vamos a ver a continuación. Entonces, para ver eso, solo me falta fijar la última simetría, las cargas asociadas a esa última simetría. Y para eso déjenme armar mejor una tabla. No, pero antes me falta
un campo más, que es el campo escalar. Un campo que ante transformaciones de Lorentz queda igualito. Esto ante transformaciones de Lorentz se transforma como un vector y esto como un espinor. Todos estos campos como espinores de Weyl. Ok, entonces el campo escalar también en el modelo estándar podríamos meter tantos como quisiéramos. No hay restricciones desde el punto de vista de la simetría, pero por minimalismo basta con meter uno para reproducir todas las características que hemos medido en el modelo estándar. Ese campo escalar declaramos que se transforma como doblete de isospin. Como vamos a ver a continuación, eso es suficiente para reproducir todas las características que hemos determinado del modelo estándar. Y ahora sí, lo único que me resta es especificar las cargas de los números cuánticos asociados a todos estos campos para hipercarga. Esta es una de las partes menos estéticas del modelo estándar. La hipercarga fue introducida como una simetría auxiliar para reproducir las cargas eléctricas de todos estos campos. Entonces es básicamente un parche, una cuchareada del modelo estándar para ajustar todos estos campos que tenemos con los números cuánticos adecuados de color y de isospin débil que sean compatibles con las cargas eléctricas a través de lo que se conoce como la fórmula de Gell-Mann-Nishijima. Esto es básicamente la definición de hipercarga. La hipercarga se define de tal forma que la carga eléctrica sea la suma del generador de SU2 diagonal y justamente esta hipercarga. Entonces, de una vez déjenme definir generadores. Vamos a tener 3. Tenemos el mismo número de generadores siempre que números de parámetros y que dimensionalidad de la representación adjunta. Entonces aquí tenemos 3 generadores. De nuevo, y corre desde 1 hasta 3 y satisfacen esta álgebra. La álgebra familiar de SU2 o de SO3 es la misma. Son T's, pero aquí me salen como J's. Y las constantes de estructura son el tensor antisimétrico de Levi-Civita en 3 dimensiones. Bueno, después vamos a volver aquí. Esta es justamente la definición de hipercarga. Es lo que nos falta, lo que le falta al generador diagonal de SU2 para convertirse en carga eléctrica. Entonces pueden ver ustedes que esto tiene eigenvalor 1 medio de T3. Bueno, primero, para la fundamental, que es donde se transforman todos estos campos de materia y el campo escalar, dobletes.
podemos representar a los generadores de SU2 a través de las matrices de Pauli, que voy a denotar con tau minúscula. Entonces, los generadores son simplemente las matrices de Pauli partidas sobre 2. Déjenme escribirlas aquí explícitamente. El primer generador está 1 sobre 2, que es un medio de 0,110. El segundo generador para la fundamental está U2 partido sobre 2, en una base en particular, por supuesto, donde el tercer generador es el que es diagonal. Y este tercer generador tiene eigenvalores más un medio y menos un medio. Entonces noten, por ejemplo, para este campo, el del Higgs, este campo de arriba, la componente de arriba, tiene eigenvalor un medio de este generador y este tiene menos un medio. Entonces, ¿qué le falta a este para tener carga eléctrica más 1? Pues le falta una hipercarga más 1. Entonces, noten que la hipercarga, si fijamos la hipercarga del doblete escalar en más un medio, la carga eléctrica de la componente de arriba es un medio más un medio, y esto da 1, está correcto. Y la carga eléctrica de la componente de abajo es el eigenvalor de la componente de abajo de T3, que es menos un medio, más el valor de la hipercarga, que es la misma para todo el doblete, que es 0. Entonces, aquí, con esta elección de la hipercarga, reproducimos correctamente a la carga eléctrica de las componentes que declaramos que eran adecuadas para el campo escalar. Y lo mismo podemos hacer para el resto de los dobletes de los campos de materia, las partes izquierdas. Bueno, antes de avanzar en esto, déjenme nada más especificar un poco más sobre la notación que voy a usar para los espinores. Notación de quiralidad para espinores de Dirac. Entonces déjenme revisar algunas propiedades de los espinores. Y luego volvemos con los generadores de los grupos. Bueno, en primer lugar, estos programas trabajan, si no me equivoco, con un tensor métrico. En la asignatura que usamos los particuleros, que es la que contiene 3 signos menos en la parte espacial. Voy a escribir las matrices gamma con estas convenciones. Satisfacen esta álgebra de Clifford. El conjugado de gamma mu se obtiene de pre y post multiplicar por gamma 0, que es equivalente a bajar el índice con este tensor métrico. Podemos definir, independientemente de la base que usemos, yo voy a usar
en caso de que sea necesario, la base quiral para estas matrices de Dirac, pero independientemente de la base, podemos definir un operador de quiralidad que justamente es diagonal en la base quiral, que llamamos gamma 5, y que es básicamente el producto de las 4 matrices gamma por I. Y en la base quiral tiene componentes en la diagonal, que son un bloque -1 en la parte superior y un bloque 1 en la parte inferior. Pero bueno, eso no hace falta especificarlo. También lo puedo escribir en términos de Levi-Civita en Minkowski. Y voy a usar esta convención en caso de que sea necesario. Esta matriz es hermítica. Es una raíz de la unidad. 4×4. Y anticonmuta con todas las matrices gamma. Y con esta matriz justamente formamos los proyectores izquierdo y derecho que nos permiten obtener a los espinores de Weyl izquierdos y derechos a partir de un espinor de Dirac. Y esos proyectores son 1 menos gamma 5/2 y 1 más gamma 5/2. De modo que un espinor izquierdo es la acción de este proyector izquierdo sobre el espinor de Dirac de 4 componentes completo. Y lo mismo tengo para la parte derecha. Y estos proyectores satisfacen estas condiciones, llenan el espacio completo es decir, espinores izquierdos y derechos forman una base completa para todos los espinores de Dirac. Son ortogonales. Y son idempotentes. Aquí estoy usando básicamente las convenciones del libro de Langacker de modelo estándar, Standard Model and Beyond se llama. Entonces, échale un vistazo. Y uso esas convenciones justamente porque noté que son muy compatibles con las que implementan directamente LangGraph. Entonces, si hay alguna discrepancia, se las haré notar. Ok, cosas que vamos a necesitar, el conjugado de Dirac, también para los espinores. Que es que nos permite construir objetos covariantes de Lorentz a partir de bilineales de productos construidos con productos de dos espinores. Entonces, bueno, primero lo defino. El conjugado de Dirac de un espinor se define como el espinor conjugado transpuesto por gamma 0. Y ahora vamos a ver cómo se conjuga ante Dirac el puro lado izquierdo de un espinor. Entonces, el puro lado izquierdo es
PLC, donde el conjugado va sobre todo este producto. Y por supuesto esto es PLC DAGA por gamma 0. Y el DAGA de este producto es psi DAGA por PL DAGA. Vamos a ver qué es PL DAGA. PL DAGA es un medio de 1 menos gamma 5 DAGA. Y el gamma 5 DAGA es gamma 5. Entonces, esto sigue siendo PL. Y lo mismo va a ocurrir para PR. Entonces, esto es psi DAGA PL gamma 0. Y me interesa escribir esto en términos de psi DAGA, psi barra, perdón. Entonces, lo que voy a hacer es intentar pasar el gamma 0 a través de PL. Vamos a calcular eso directamente. PL es un medio de 1 menos gamma 5 gamma 0. Y sé que gamma 5 y gamma 0 anticonmutan por esta propiedad. Entonces, esto es igual a gamma 0 por un medio de 1 más gamma 5. Es decir, cuando gamma 0 pasa a través de PL, cambia gamma 5 por menos gamma 5. Y esta combinación es PR. Entonces, psi barra L es igual a psi DAGA gamma 0 PR. Y ya tengo esta combinación que es psi barra. Entonces, la parte izquierda conjugada de Dirac del espinor se obtiene a partir del espinor conjugado de Dirac, proyectando la parte derecha desde la derecha. Y lo mismo va a suceder con psi barra R. El punto crucial es que cuando gamma 0 pasa a través de cualquiera de estos proyectores, lo cambia por el opuesto. Y bueno, vamos a analizar algunos bilineales importantes. Los términos de masa van siempre con el espinor de Dirac completo. Y aquí podemos usar la descomposición espectral de la unidad para escribir esto como P R más PL. Esto es la unidad, entonces no estoy cambiando nada. Luego PR es lo mismo que PR cuadrado, es idempotente. Ahí de nuevo no estoy alterando nada. Voy a separar en dos piezas. Una que es PRPR y asocio hacia este producto. Y otra que es PLPL. Y esto es psi L barra. Esto es psi R. Esto es psi R barra. Y esto es psi L. Entonces el término bilineal en términos para el espinor de Dirac, en términos de los espinores izquierdos y derechos, se escribe así. Vamos a abrir igual la corriente vectorial. Este es el vector natural que podemos construir con el producto de dos espinores. Se transforma con un vector de Lorentz.
Y aquí de nuevo podemos meter una descomposición de la unidad de ambos lados. Sí, yo creo que es lo más simple. Y usamos la ortogonalidad. Ah, lo voy a meter nada más de un lado. Y noten que gamma mu PR es igual a PL gamma mu. Y lo mismo, gamma mu PL es PR gamma mu. Siempre que el gamma mu pasa a través de PL, lo cambia por su opuesto, por esta misma propiedad. Son equivalentes esas expresiones. Entonces, ¿qué quiero hacer aquí? Nada más simple. Esto es simplemente psi barra gamma mu P psi R. Y esto es psi barra gamma mu psi L. Uso idempotencia. Perdón, perdí el... Ahí está. Punto. Ok, entonces, de esta expresión, meto otra relación de completitud ahora aquí. Y aquí. Y noten que si separo esto en 4 piezas, voy a tener lo siguiente. Psi barra PR gamma, no, este va a ser el psi L. No, primero déjenme matar las que no van a sobrevivir. Entonces, aquí vi un proyector derecho. Cuando paso este PL a través de gamma mu, se va a convertir en derecho y va a reforzar al derecho de acá. Entonces, ese va a sobrevivir. Pero cuando paso PR a través de gamma mu, va a cambiar a PL, que va a matar a este espinor derecho. Entonces, esta pieza muere y lo mismo va a pasar aquí. Esta pieza va a morir. Entonces, nada más me van a sobrevivir el psi barra PL, que es el psi barra R. Y de este lado el psi barra PR, que es el psi L barra. Entonces, noten que la corriente vectorial conecta un R con R y un L con un L. Mientras que la corriente, mientras que el bilineal escalar conecta L con R y L con R. Algo parecido va a pasar con la corriente axial, que también va a ser importante en nuestra descripción. Esta corriente axial es gamma mu, gamma 5. Y si hacemos el mismo análisis, nos vamos a dar cuenta de que aquí también sobreviven la pieza que conecta R con R y la pieza que conecta L con L.
Los exhorto a que hagan que abran este bilineal. Las interacciones débiles, de hecho, van a ser una combinación de estas dos corrientes, es lo que llamamos la corriente vectorial menos axial. Esa simplemente, a ver, déjenme. Sí, déjenme escribirla bien. Es simplemente la suma de estas dos corrientes. Las voy a poner con una normalización 1/2. La resta, perdón, de estas dos corrientes. Y pues esto es súper simple porque este es el proyector izquierdo, PL. Siempre que este proyector está aquí, aquí puedo meter una unidad y de esta unidad va a sobrevivir nada más una pieza. PL con PL no puede conectar porque al pasar PL a través de gamma mu se convierte en PR, que es ortogonal a PL. Entonces esta pieza muere y de este lado me queda el psi L barra gamma mu psi L. Entonces esta pieza la conecta solo lados izquierdos, es lo que llamamos la corriente B menos A. Ok, eso creo que es suficiente con respecto a lo que vamos a necesitar para espinores. A propósito, en la próxima sesión, en la carpeta compartida que voy a generar, voy a poner estas notas. Y ok, entonces, ¿qué es lo que me falta ya para terminar con los ingredientes del modelo estándar? Déjenme escribir una tabla de propiedades de transformación entre las diferentes simetrías. Déjenme ver si puedo generar un formato de tabla aquí que sea, me salga derecha. ¿Dónde está? Aquí está. Dibujar líneas. Entonces voy a hacer una tabla con... Uli, si fuiste al kinder, sí te salen bien derechitas las rayas. Mira. Aquí están los campos. Aquí voy a poner los campos. Aquí voy a poner las simetrías. Entonces comenzamos con los quarks izquierdos. Estos se transforman como tripletes de SU3, dobletes de SU2 y tienen hipercarga 1/6. Pueden checar que esta hipercarga les da las cargas eléctricas correctas, que son 2/3 para los quarks tipo up y menos 1/3 para los quarks tipo down. Para los singletes derechos, estos también se transforman como tripletes de SU3 para los quarks tipo up, singletes ahora de SU2 y tienen hipercarga igual a la carga eléctrica, porque estos tienen eigenvalor 0 con respecto al generador diagonal de SU2. Entonces aquí vive directamente la carga eléctrica. Los quarks tipo down son tripletes de color, son singletes de isospin débil y tienen hipercarga igual a su carga eléctrica, en el caso de los quarks tipo down.
Para los leptones izquierdos, tenemos que se transforman como singletes de SU3, son dobletes de SU2 y tienen hipercarga menos un medio. Terminamos con los leptones cargados derechos, que son singletes, singletes y tienen hipercarga menos 1, que es la misma carga eléctrica. Aquí ya no me salió tan derechito. Entonces aquí termino con esta parte de la tabla y ya nada más me falta el Higgs, el doblete escalar. Ya termino con los ingredientes del modelo estándar. Entonces, este doblete escalar que voy a llamar phi mayúscula, se transforma como singlete de color, doblete de isospin débil y tiene hipercarga 1 medio, que es básicamente la opuesta de los leptones. Y ahora sí, con estos ingredientes y estas cargas, yo puedo armar todos los términos que sean invariantes ante Lorentz y ante estas simetrías internas y van a ser términos legítimos que puedo usar en mi lagrangiano. Antes de pasar a construir el lagrangiano completo del modelo estándar, me voy a restringir a la parte del modelo estándar que solo describe a las interacciones electrodébiles. Voy a dejar un poquito de lado cromodinámica cuántica, porque estas dos simetrías sufren un mecanismo que se conoce como rompimiento espontáneo de simetría, que hace posible que a bajas energías emerja la simetría 1 electromagnética. Entonces, a esta parte que solo describe estas dos interacciones es lo que se conoce como el modelo electrodébil de Glashow, Weinberg, Salam. Y el canal. Oye, Carlos, y tú podrías introducir entonces en este modelito, en CalGEP, neutrinos derechos para tener un modelo estándar con neutrinos derechos. Sí, sí, por supuesto. Sí, voy a delinear cómo se hace eso también directamente. Muy simple aquí, lo puedes ver. Déjame ver si todavía tengo abierto. No, ya lo cerré. No, si no lo puedes dejar como ejercicio al estudiante adelantado. Claro que sí. Sí, se puede implementar cualquier extensión del modelo estándar. Entonces, yo las que trabajo son típicamente extensiones de gauge. Le pongo un grupo extra U1, cambio el SU2 débil por un SU3, por ejemplo. Todo eso se puede implementar en LangGEP. O sea, el límite es la imaginación, definitivamente. Y sí voy a dejar un montón de perspectivas para cualquier estudiante ambicioso que quiera implementar diferentes modelos. Ok, bueno, entonces creo que es un buen momento para parar. En la próxima sesión nos vamos a especializar entonces en la parte electrodébil. Vamos a delinear cómo ocurre el rompimiento espontáneo de simetría que da lugar a las interacciones electromagnéticas a bajas energías. Y aquí vamos a ver justamente la importancia de la gauge unitaria y la importancia de las gauge renormalizables. Entonces vamos a determinar el espectro de los bosones de gauge físicos. Noten que aquí tenemos a los bosones de gauge en su configuración inicial, por así llamarlo.
Estos se van a mezclar para dar lugar a los bosones de gauge físicos, que son el Z, el fotón y el W más, el W menos. Entonces todo eso lo voy a ver con bastante detalle, yo creo, porque es fundamental para entender cómo está escrito este archivo. Ok, bueno, aquí voy a parar. Si tienen dudas, estoy a sus órdenes. Y si no, nos vemos mañana. Sí, nada más un comentario. La sesión se está grabando, entonces después les mandamos el link donde va a estar la sesión. Y en principio, pues se nos quedó bastante tarea hoy, ¿no? Tenemos que descomprimir CalHep, micromegas, instalarlos y ver más o menos que queden, ¿no? Como en principio todo está disponible, pues no sé, con un poco de suerte, mañana ya tendrán instalado micromegas, CalHep y LangHep en su Sí. computadora, ¿no? Déjame hacer una prueba. Quiero ver si puedo poner aquí directamente los archivos comprimidos de una vez. Pero no, creo que no vale la pena porque es mejor que entren a la página y chequen la información que está ahí. Sí, mejor. Mejor que la bajen directamente de la página. Que aquí les podría poner el comprimido, pero los ayuda poco. Porque tiene muy poca información con respecto a lo que viene en la página. Entonces, mejor bájense los archivos comprimidos, bájense un compilador de C, que lo van a necesitar también, y métanse a las carpetas. CurioSen es lo que les recomiendo en primera instancia. Léanse los manuales, échenle un vistazo a los manuales, al contenido de las carpetas, al formato de los archivos, y eso nos va a ayudar mucho en lo que viene en los próximos días. Muy bien, pues si no tienen dudas, ya tengo un comentario aquí. Excelente, sí, sin duda. Muy bien, pues nos vemos mañana. Yo tengo una duda. Adelante. Al principio, mostraste Calge y Sí, también mostraste que se podían hacer ciertos gráficos. Eh, Mi pregunta es si hay alguna posibilidad porque los gráficos que hace Calge son súper, o sea, estéticamente no son muy bonitos. Si hay una manera claro. de extraer esta información. Sí, la puedes exportar. Lo mejor es exportarla en datos, en un Mm. archivo .dat o algo así, un CBS, y después obtener esos datos en un programa más bonito para graficar, ¿no? Eso lo vamos a hacer al final, justamente. Ok. Y otra consulta, Sí, ahora cuando estabas hablando de que te ibas a enfocar en SU2 y 1, sí. por ejemplo, cuando queramos implementar el modelo en cualquiera de los programas para poder calcular, por ejemplo, la Relic Density y Direct Detection, eh, ¿no tendrías que considerar la SU3, por ejemplo, para interacciones con el núcleo? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, lo que voy a hacer ahora es simplemente, o sea, no voy a modificar sustancialmente el modelo estándar. Lo único que voy a hacer es poner menos énfasis en las propiedades de SU3. ¿Con qué me refiero a eso? Con que voy a omitir los índices relevantes de SU3. Al final los voy a incorporar de nuevo, pero el modelo que voy a analizar a continuación sigues teniendo la simetría SU3 al fondo, ¿ok? Entonces Ok, simplemente voy a omitir la información visual de ese SU3, pero va a seguir ahí, ¿ok? Entonces sí, efectivamente, cuando tenga que implementar el modelo en estos programas, tengo que meter toda la información de color también, sin duda. ok, gracias. Muy bien. Ok, pues aquí hacemos una pausa, Juan. Exacto, tenemos una pausa de media hora y regresamos 11:30 en el mismo link de Zoom que ya tienen. Excelente. Entonces dejo de compartir
y nos vemos en media hora. Nos vemos en media hora, exactamente. Lo mismo los chicos pueden estirar los pies y nos vemos en un ratito. ¿De Excelente. acuerdo? Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Nos vemos en un ratito.